Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes ya más bien. Son las 3 de la tarde aproximadamente aquí en la ciudad de Veracruz, en Boca del Río. Yo soy el doctor Rey Romero, soy cirujano bariatra y cirujano de obesidad. También hacemos cirugía metabólica, cirugía para la diabetes, entre las más comunes la manga gástrica, el bypass gástrico y otras que generalmente se usan para pacientes con obesidad y diabetes. Somos un centro ubicado en Boca del Río, Veracruz, un centro certificado con un equipo multidisciplinario. Y el día de hoy les quiero platicar, les quiero comentar sobre un tema muy común, un tema que nos preguntan con frecuencia y que en ocasiones es necesario platicarlo. A veces en la consulta no se puede platicar con detenimiento, pero ahorita por eso estamos haciendo esta sesión para poderlos explicar un poquito con más detalle uno de los temas más controversiales que existen en la cirugía bariátrica y metabólica, que es los tipos de bypass. ¿Cuántos tipos de bypass existen? Bueno, la respuesta exacta es que existen varios tipos de bypasses. Incluso hay unos tipos de bypasses o técnicas de bypass que todavía no tienen un nombre o una nomenclatura correcta, porque están todavía en proceso de ser valorados, de ser identificados. Sin embargo, cuando generalmente hablamos de bypass en términos globales o generales, hablamos del bypass que se considera el estándar de oro o el bypass con el que se comparan prácticamente todos los bypasses, porque es uno de los más antiguos y uno de los bypasses que más se conocen o de los que más se hacen en el mundo. Estamos hablando del bypass en Y de Rux. En Y de Rux se llama el bypass, es decir, es un bypass que tiene una forma de una Y o una Y. Este es el bypass más común o más conocido. Este es el bypass en Y de Rux. Y de Rux. Y voy a hablar de otro bypass que nosotros estamos haciendo ahorita con mucha frecuencia, porque hemos visto que tiene muy buenos resultados. Es un bypass más nuevo, pero que hemos encontrado una buena aprobación por los pacientes. Hemos realizado muchas cirugías de este tipo de bypass y con resultados de verdad formidables. Me refiero al bypass tipo SASI. Ahora, existen otros tipos de bypasses que me gustaría platicar de ellos también, pero en otra ocasión, porque pues son muchos los tipos de bypass. Voy a nombrar algunos. Uno es el mini bypass, que la nomenclatura también puede ser como bypass de una sola anastomosis. El bypass tipo SARI o SARIS le llaman también, es otro tipo de bypass. La derivación biliopancreática, que es un tipo de bypass también. Tenemos otros tipos de bypasses como el cruce duodenal o el switch duodenal, y otros tipos también que están haciéndose o que se están realizando en otros lugares del mundo con buenos resultados también. Sin embargo, ahorita me voy a enfocar en el bypass en Y de Rux y el bypass tipo SASI, que estamos haciendo nosotros mucho por los buenos resultados que ha tenido. Primero quiero explicarles un poco de anatomía general. Esto es el estómago. Esta parte de aquí es el estómago. El estómago es una bolsa que se encarga de digerir los alimentos. Es una válvula anatómica, mecánica, que hace que el alimento se mantenga ahí un tiempo a través de una válvula que se llama píloro. Esta válvula o píloro, que está aquí, produce que el alimento pase más lentamente desde la parte del estómago hacia el intestino y de ahí hacia todo el tracto gastrointestinal. En esta parte de aquí se conectan dos conductos.
un conducto que va hacia el páncreas y otro conducto que va hacia el hígado. Y esos conductos arrojan líquido hacia el intestino, que está representado con esta parte de aquí. Este líquido son líquidos pancreáticos y líquidos biliares. Y esto produce una mezcla de líquidos que se diluyen en todo el intestino para que el alimento se pueda digerir de mejor manera. En términos generales, vamos a decir que el intestino delgado mide en el ser humano vivo entre 5 a 7 metros. 5 a 7 metros de largo es lo que tiene el intestino delgado, y el intestino delgado se encarga de absorber los alimentos, de que los alimentos se absorban y tengamos los nutrientes en el cuerpo necesarios para poder vivir y desempeñar nuestras funciones más importantes. Bien, en el bypass en Jeder-Rux, ¿qué es lo que se hace? En el bypass en Jeder-Rux lo que hacemos es literalmente seccionar esta parte del estómago, seccionar, hacer una división, que lo estoy representando aquí. Ahí está la sección en esta parte del estómago. Esta línea punteada es la que representa la sección que se hace con un equipo de grapeo especial para dividir ese estómago, de tal manera que al hacer esta sección te quedan dos estómagos, un estómago chiquito, pequeñito, que le llamamos reservorio gástrico o pouch gástrico o gastric pouch, como le llaman en inglés, y otro estómago más grande que es el estómago remanente, o es el estómago que se queda, que es el más grande. Este estómago pequeñito es un estómago que puede medir entre el 5 al 10% del tamaño general del estómago más grande. Después de hacer este corte, este estómago se queda, es decir, el alimento llega por esta parte, y si no se conectara nada no podría salir. No podría salir. Entonces lo que se tiene que hacer es conectar el intestino, de tal manera que se hace un corte en el intestino y ese intestino se sube para unirse a este estómago, de tal manera que el alimento tenga un paso. ¿Se dan cuenta? El alimento puede pasar por aquí. Esta unión del intestino con el estómago se llama anastomosis, unión del intestino con el estómago. El estómago remanente sigue su misma curva, es decir, el intestino delgado, y aquí es donde yo les comentaba que se unen los dos conductos, que lo representé acá en esta parte. El líquido que llega a esta zona viene por toda esta parte, estamos hablando de los líquidos biliares, y aquí se une con este intestino que subimos, de tal forma que el alimento, representado en bolitas un poquito más grandes, viene a través de este pequeño estómago por todo este intestino, y aquí se une con los líquidos biliares, que los representé en puntitos más pequeños. Entonces el alimento con los líquidos biliares se unen y hacen una mezcla que empieza la digestión en esta zona. La digestión de los alimentos empieza en esta zona de aquí, donde se une el intestino con el intestino. Y esto también se llama entero-anastomosis o anastomosis intestino con intestino. Eso es muy importante en el bypass. ¿Por qué? Porque en toda esta parte del intestino el alimento no se puede absorber adecuadamente porque no está en contacto con los líquidos biliares, y en esta parte de acá el alimento no se absorbe básicamente porque no llega alimento a esta parte. Entonces el alimento se absorbe en el momento en que el alimento se pone en juego con los líquidos biliares, de tal manera que toda esta parte del intestino y toda esta parte del intestino será una superficie de no absorción. Entonces el alimento se va a absorber solamente en la parte del intestino que dejamos libre, que es de aquí hacia abajo. ¿Cuánto es eso? Bueno, pues eso varía dependiendo de las técnicas. Algunas técnicas hablan de dejar 1 metro acá y 1 metro acá. Algunas técnicas varían un poco más en lo que se deja de intestino
o de superficie que no se absorbe. Esto puede variar entre los diferentes centros, los diferentes cirujanos, pero en la gran mayoría de los casos se habla de dejar una superficie de no absorción de alrededor de 1,5 metros a 2,5 metros. Es lo que más o menos se maneja en la mayoría de los casos. Ahora, este pequeño bypass o este bypass en Y de Rux también va a tener una restricción, es decir, este estomaguito pues le va a caber muy poquita comida. ¿Por qué? Porque todo este estómago grande se retiró. Y entonces, este estómago con esta poquita comida pues produce un efecto restrictivo. Es decir, que lo que tratas de comer pues no te va a caber mucho porque no vas a poder, o más bien se va a llenar muy rápido esa pequeña bolsita. Y además de que se va a llenar rápido, cuando pase directamente al intestino que se conectó, el intestino va a hacer una absorción rápida de los alimentos en esta parte y puede producir síndromes hipoglicémicos como el síndrome de Down-Pike. Esto en general es el bypass en Y de Rux. Quiero hablarles ahora del bypass tipo SASI, que es una técnica nueva, relativamente nueva. Se está haciendo poco en el mundo, pero los que lo están haciendo, incluidos nosotros, hemos visto resultados muy buenos con los pacientes. Es un procedimiento desde nuestro punto de vista más sencillo, que tiene resultados espectaculares y desde nuestro punto de vista tiene menos riesgo. El bypass tipo SASI, lo que se hace es hacer un corte en el estómago como si se hiciera una manga gástrica. Un corte a este estómago, regresamos a nuestro estómago normal, a la anatomía normal, se hace un corte aquí, de tal manera que quitamos esta parte del estómago. Voy a hacer este corte como si lo hiciéramos en el estómago normal, y entonces nos va a quedar un estómago tubular, como si fuera una manga gástrica. Pero además, nosotros unimos este intestino que viene por aquí y lo unimos directamente en asa hacia este estómago tubular que dejamos, de tal forma que el alimento pasa por aquí, por este estómago, y tiene dos caminos, uno hacia acá, hacia el intestino que unimos, y otro hacia la anatomía normal. Esta técnica de dos caminos o dos lugares a donde se puede ir el alimento lo llamamos también bipartición. Entonces el bypass tipo SASI es una técnica de bipartición intestinal. Esto hace que no todo el alimento se vaya por la parte natural, solamente una parte se va por la parte natural y otra parte se va por la parte que se unió. ¿Qué porcentaje se va para un lado y para otro? Eso todavía no lo sabemos con claridad. Sin embargo, sabemos que la gran mayoría se va hacia la parte que se unió, o a la parte que se anastomosó en el estómago. Este bypass tipo SASI también hace una restricción, porque la parte del estómago que quitamos nos deja un estómago tubular y delgado, y esto nos produce una disminución en la capacidad gástrica, lo cual hace que la cantidad de alimento que puedas comer o que el paciente puede comer sea menor. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del bypass tipo SASI en relación al estándar que es el bypass en Y de Rux? Desde nuestro punto de vista, y en la mayoría de los artículos también se menciona, son algunas. Vamos a hablar primero de las desventajas. La desventaja, probablemente la que más se pueda llegar a presentar o mencionar, es el hecho de que en esta parte comentamos que aquí se producen los ácidos biliares. Los ácidos biliares viajan a través de este intestino, todo esto, suben por acá, y aquí suben. Entonces el ácido biliar llega al estómago, es decir,
el ácido biliar está en contacto con el estómago. Para muchos cirujanos, este efecto de que el ácido biliar esté en contacto con el estómago no es positivo. Sin embargo, a través del tiempo o de los años, de la experiencia, se ha visto que este ácido biliar, mientras no llegue al esófago, no hay problema. Es decir, estando en el estómago no pasa prácticamente nada. El problema es que llegue al esófago, que es cuando ya puede ocasionar alguna esofagitis. Pero este podría ser la ventaja más importante en comparación con el bypass en Gide-Rux, donde los ácidos biliares, si se dan cuenta, entran acá. Entonces es muy difícil que el ácido biliar suba todo esto para tocar el estómago. Entonces esta podría ser la principal desventaja. Sin embargo, tenemos otras ventajas desde el punto de vista de complicaciones. Las complicaciones, aunque hoy en día ya las complicaciones en la cirugía bariátrica son pocas, son raras, y en manos expertas pues sí pueden pasar, pero es más difícil que sucedan. Estas complicaciones están dadas por muchos factores. Unas de ellas son las anastomosis, o sea, las uniones del intestino con el estómago o del intestino con el intestino. Porque las anastomosis o esas uniones pueden tener fugas, pueden tener sangrados o pueden tener obstrucciones. En el bypass en Gide-Rux tenemos una anastomosis en esta zona, que le llamamos anastomosis gastroilial, que es del ilio con el estómago, y tenemos otra anastomosis acá que es del intestino con el intestino, entero anastomosis. Tenemos dos anastomosis. Y acá tenemos solamente una anastomosis. ¿Qué sucede? Pues que es simple matemática. Acá el riesgo de complicación es doble porque tenemos dos anastomosis y acá tenemos una anastomosis. Entonces el riesgo de complicación es 1 contra 2 en el bypass en Gide-Rux. Otro de los mecanismos que a nosotros nos ha parecido muy adecuado en el bypass tipo SASI es que el alimento se divide, es decir, puede pasar tanto de este lado como hacia este lado. Entonces todo el intestino está recibiendo alimento en algún momento. Esto podría disminuir la probabilidad de desnutrición, sobre todo la desnutrición albúmino-proteica, o es decir, de albúmino de proteínas. En el bypass en Gide-Rux, todo el alimento pasa a través de un solo canal. Esto podría ser controversial, pero para nosotros es considerado una ventaja. Y finalmente, otra ventaja que consideramos en el bypass tipo SASI es que es muy fácil desmantelar. Es decir, nosotros al hacer una sección aquí, al cerrar esta zona, ya logramos que el alimento se vaya por su canal normal, de una forma muy sencilla. Sin embargo, en el bypass Gide-Rux es necesario una unión de esta parte del estómago y hacer una reconexión total del intestino. Es decir, es más difícil un desmantelamiento o regresar el bypass a la anatomía normal. Ambos bypass son excelentes. Los diferentes cirujanos que existen en el mundo hacen diferentes tipos de bypass y en general podemos decir que todos los bypasses son muy efectivos. Algunos tienen más experiencia con unos, otros tienen más experiencia con otros han visto unas ventajas más en unos tipos de bypasses. Lo que yo sí les puedo decir es que el mejor bypass, la mejor técnica, es la que su cirujano domine más. Si su cirujano hace más esta técnica, entonces esa es la que le tiene que hacer, porque es la que el cirujano domina más, la que le sale mejor y la que tiene más experiencia. Espero que esto haya servido. En otra ocasión me gustaría platicar un poco sobre el bypass también, el mini bypass o bypass de una sola anastomosis, que también ahorita está muy de moda y que tiene su razón de ser de que esté de moda porque es un bypass también muy efectivo, pero en otra ocasión platicaremos de este tipo de bypass.
Espero les haya gustado esta información y bueno, pues nos vemos hasta la próxima sesión. Saludos.